día de hoy se desarrollará la actividad designada, en este caso, tipos de sistema internacional. Se realizará una conceptualización y desarrollo en los términos más cortos posibles, ya que es amplio dicho tema. En este caso, el grupo está constituido por Fabián Armando Alarcón Jiménez, Adriana Carolina Mancera Delgadillo y quien les habla, Juan Enrique Ricardo. Cuando nos adentramos dentro de la definición del sistema internacional, debemos evocar a dos grandes autores, en este caso, a Kenneth Waltz y a Morton Kaplan. En este caso, pues Kaplan es reconocido teórico que define el sistema internacional como un conjunto de variables relacionadas entre sí ubicadas en el ambiente específico. Entre eso, lo que hace también otro autor, que es Kenneth Waltz, define ese sistema internacional como una distribución de poder entre las unidades básicas. En otras palabras, lo que dice Waltz es que enfatiza ese equilibrio del poder entre los principales actores como eje principal de un sistema internacional. Pero al finalizar, Waltz y Morton Kaplan llegan a una formulación teórica en que es relativo el balance de poder y se asocia sobre el concepto de capacidades que tienen los estados en un momento dado dentro de esa historia y se refiere tanto al sistema unipolar, bipolar y al sistema multipolar. Por eso vamos a observar una caracterización que se tiene del mundo y su orden en los periodos históricos. Pues vamos a mirar que en el siglo XIX se tiene pues un orden mundial unipolar donde la relación que existe entre amigo y adversario, pues se enmarca en Europa. El mundo es Europa y el orden pues se da hacia el irradiado sobre esa periferia, donde el mundo estatal de pocos estados. Pero si vamos al sistema bipolar en 1945 y 1989, pues se tiene que la relación es amigo-enemigo. Existen dos órdenes, el de Estados Unidos y la URSS, sobre el mundo, y el mundo es en este caso planetario, y el orden es de dos bloques, el de Estados Unidos y la URSS, en una pugna. El mundo pues está en muchos estados con incidencia de actores transnacionales. Y como tercero, pues se tiene este sistema contemporáneo de 1989 en que el orden y el mundo pues es multipolar, la relación es amigo-adversario, donde el mundo es planetario, el orden pues tiende a ser planetario, pero el mundo predominante es transnacional, con muchos estados, la comunidad internacional pues tiende a ser un poco más, pues un poco más multipolar, como se ha designado. En este caso, pues existe una tipología de sistemas internacionales. En este caso, el sistema internacional se tiene el sistema westfaliano, el sistema de equilibrio de poder, el sistema institucional, el sistema bipolar y el sistema contemporáneo. Al finalizar, se va a dar una proposición sobre lo que inicialmente se dio el 11 de septiembre como un cambio de sistema, si realmente es o no es un nuevo sistema internacional. En este caso, vamos a iniciar con el sistema westfaliano. A continuación iniciaremos entonces con el sistema westfaliano. Este sistema pues se inicia a partir del Tratado de Westfalia en 1648, el cual fue un tratado que pues puso fin a la Guerra de los 30 años en Europa. Asimismo, pues uno de sus teóricos más importantes pues, fue el teórico Hans Morgenthau, que fue un destacado teórico del realismo y es conocido por su obra Política entre las Naciones. Este teórico pues creía que los estados actúan principalmente en función de sus intereses nacionales. En el presente gráfico pues reflejamos que este sistema pues está compuesto por principios y normas, los cuales pues fundamentan su base principal. Las características más importantes de este sistema pues tenemos la soberanía estatal, que pues esta soberanía estatal ofrece reconocimiento de la independencia y la autonomía de los estados, la no intervención, pues esa característica se refiere al principio que tienen los estados de que no deben interferir en los asuntos internos de los demás estados. Otra característica no menos importante es la igualdad soberana, donde todos los estados son considerados iguales en términos de soberanía. Momentos históricos de desarrollo de este sistema westfaliano tenemos el Tratado de Westfalia de 1648, tenemos la Revolución Francesa de 1789 a 1799, tenemos las guerras mundiales y la descolonización del siglo XX. Asimismo, pues este sistema ha tenido unos hitos dentro de las relaciones internacionales. Nombraré dos de ellos, como lo es la Revolución Francesa de 1789 a 1799 y otro hito, las guerras mundiales y la descolonización en el siglo XX. Explicaré uno de estos hitos como lo es la Revolución Francesa, el cual se dio pues, de 1789 a 1799 en Francia. Los actores internacionales que pues, intervinieron pues, fue Francia y las monarquías europeas. Una descripción de este hito pues, es la Revolución Francesa, que marcó pues, el comienzo de un cambio radical en la organización política y social, que desafió pues, las estructuras monárquicas tradicionales y promovió ideas como la democracia y los derechos individuales. ¿Qué causas y qué consecuencias pues, trajo esta revolución? Pues contribuyó al declive del absolutismo monárquico y asimismo al surgimiento de nuevas formas de gobierno y organización política en Europa y más allá.
Seguimos entonces con una línea de tiempo de este sistema, como la pueden ver. Asimismo, pasaremos nuevamente al sistema de equilibrio del poder. Se basa en la distribución del poder entre estados para mantener la estabilidad y prevenir pues, la hegemonía de un solo actor. En la figura pues, podemos ver a uno de los teóricos como lo es Kenneth Waltz, es un influyente teórico de las relaciones internacionales. Su obra más conocida, pues, Theory of International Politics, y pues él defiende que un sistema anárquico como el internacional, los estados buscan es maximizar su seguridad y su supervivencia. Presentamos a continuación pues el gráfico, un gráfico del sistema de equilibrio del poder, en el cual pues vemos cómo hay diversas líneas, gruesas, delgadas, de diferentes colores, y tenemos una serie de estados que pues el diagrama muestra y el autor anterior representan cómo los estados interactúan entre sí en busca de mantener un equilibrio de poder en el sistema internacional. Y estas relaciones y la fuerza de las alianzas entre ellos se pueden representar pues mediante las líneas y los colores, como lo mencioné anteriormente, todo con el único fin de mantener pues el equilibrio del poder. O sea, siempre están relacionados entre sí. Las características particulares de este sistema pues es la distribución del poder, la formación de alianzas, competencia y rivalidad. Momentos históricos de este sistema, pues tenemos el Congreso de Viena de 1814 a 1815, la Guerra Fría de 1947 a 1991 y la posguerra fría. Asimismo, pues este sistema está marcado por algunos hitos de las relaciones internacionales que originaron su transformación. Vamos a nombrar dos de ellos, como lo es el primero, el Congreso de Viena, y el segundo, la Guerra Fría. Explicaremos entonces el primero, que es el Congreso de Viena, el cual se dio de 1814 a 1815 en Viena, Austria. Actores internacionales que intervinieron, pues, las principales potencias europeas de la época. Una descripción hacia este hito pues, es la reorganización de Europa después de las guerras napoleónicas, con el objetivo de establecer el equilibrio de poder y prevenir futuros conflictos. Causas y consecuencias de este hito: pues establecimiento de un nuevo orden político en Europa basado pues, en equilibrio de poder y la diplomacia multilateral. Esto sentó las bases para el concepto moderno de equilibrio de poder en las relaciones internacionales. Acá podemos observar pues, una línea de tiempo de la evolución del sistema del equilibrio del poder. Congreso de Viena, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, colapso de la Unión Soviética, ataques del 11 de septiembre y la crisis financiera global. Con esto pues termino una breve descripción de los dos sistemas, dándole paso pues a mi compañera Carolina. Ahora vamos a hablar sobre el sistema institucional. Este tuvo lugar entre 1919 y 1939. Se caracterizó por el establecimiento de instituciones y organizaciones que promovieran la cooperación internacional y la promoción de la paz. Un hito importante que encontramos dentro de este sistema es el fin de la Primera Guerra Mundial y junto a este el Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial inició en 1914 y se dio por finalizada el 28 de junio de 1919, día en el que se firmó el Tratado de Versalles. Este consistió en una serie de acuerdos para mantener la paz y que además también impuso duras sanciones a Alemania. Entre ellos se le obligó a pagar a los países afectados por la guerra y también a que asumiera su responsabilidad total. Junto con el Tratado de Versalles se creó la Liga de Naciones, que fue la primera organización intergubernamental. Los actores involucrados, por un lado tenemos a Francia, al Reino Unido y a Rusia, que hacían parte de la Triple Entente, y al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que eran las potencias centrales y fueron los más afectados por el Tratado de Versalles. Uno de los teóricos principales es Alexander Wendt, quien él destaca la importancia de la interacción entre actores internacionales. Y además, él menciona que las instituciones reflejan las relaciones de poder que existen entre los estados y que estas relaciones influyen en el comportamiento del sistema internacional. Entre las causas que esto trajo para las relaciones internacionales encontramos principalmente el fin de la Primera Guerra Mundial, la propuesta de los 14 puntos de Wilson, que eran para lograr la paz, y la diplomacia. Y como consecuencias, el descontento de Alemania debido a las múltiples sanciones, la creación de la Liga de Naciones y un mayor interés en la diplomacia. Aquí podemos ver un gráfico del funcionamiento del sistema institucional. En los cuadrados observamos a los estados que se relacionan entre ellos por medio de acuerdos y de tratados, y fuera de ellos están las organizaciones internacionales de las que pues estos estados hacen parte. Luego tenemos al sistema bipolar, que tuvo lugar entre 1945 y 1989. Fue un orden mundial en el que dos superpotencias como lo fueron Estados Unidos y la Unión Soviética trataban de imponer sus ideologías en el mundo. En esta imagen podemos observar que el mundo estaba dividido en dos. Por una parte, en color rojo observamos los lugares que estaban dominados por el comunismo y en azul los aliados de Estados Unidos.
Los principales actores involucrados tenemos a Estados Unidos y la Unión Soviética. Para este momento ya había hecho aparición la Organización de Naciones Unidas. También observamos los medios de comunicación y las empresas transnacionales que aprovecharon este momento para beneficios propios. Entre uno de los teóricos más importantes es George Kennan, quien fue un importante diplomático estadounidense que fue un crítico al uso excesivo de la fuerza, y más bien él promovía la diplomacia y la negociación como formas de resolución de conflictos. Las causas para las relaciones internacionales tenemos la rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y con esto el temor de la expansión del comunismo en todo el mundo, y también se dio lugar a teorías como el realismo y el liberalismo, que son muy importantes para las relaciones internacionales. Y como consecuencias tenemos la creación de acuerdos de cooperación internacional, y que este hito influyó en el estudio de las interacciones entre actores estatales y también entre actores no estatales. También en la importancia que se le empezó a prestar al análisis de la cultura y la ideología y cómo éstas influyen en las dinámicas internacionales. Aquí observamos el gráfico de este sistema, donde por un lado tenemos a Estados Unidos y a sus aliados, y por el otro la Unión Soviética y sus aliados, y cada uno contaba con estrategias. Por el lado de Estados Unidos con el Plan Marshall y la creación de la OTAN, y por el lado de la Unión Soviética el Pacto de Varsovia, que eran como estrategias también para ejercer su dominación. A continuación los dejo con mi compañero Jorge. Bueno, entrándonos al sistema contemporáneo de 1989, bajo las características que se tienen, el eje, los sectores, los momentos históricos, medios objetivos, pues llegaremos a que el eje es la globalización. Hay actores como el Estado-Nación, hay las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, los grupos terroristas, el crimen internacional organizado, entre otros que se tienen más. Pero uno de los objetivos es detener las amenazas. Hay unos medios, los medios que se obtuvieron fue la negociación diplomática, hay el uso de la fuerza, hay una diplomacia más coercitiva, hay unas sanciones en base a esa diplomacia coercitiva en la parte económica, había unas organizaciones internacionales que pues mediaban sobre dicho objetivo. Hay una distribución de poder, esa distribución de poder, hablemos del poder militar, se concentraba en una potencia y el económico en varias. La distribución de riqueza era altamente inequitativa, había un nivel de polarización, era medio, pero había una alta independencia. Hay un momento histórico de ese desarrollo en que el sistema bipolar termina con el debido desgaste de la URSS y a la superioridad económica militar de los Estados Unidos. Al desaparecer la URSS, pues varias de sus, pues se puede decir, repúblicas se independizaron. Así ese número de los estados en el sistema internacional fue incrementando de manera considerable. Ahora, si nos enfocamos sobre el hito, en este caso la caída del muro de Berlín, pues según lo fechado y según lo expuesto por Calderón Rodríguez en 2020, pues la caída del muro de Berlín aconteció la noche de entre el 9 al 10 de noviembre de 1989. Sus principales actores internacionales estaba el crimen organizado, estaban organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el crimen internacional también está organizado, los Estados-naciones, la URSS, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y sin dejar atrás los medios de comunicación. Hay una breve descripción de ese hito a nivel del sistema. ¿Qué generó esa descripción del hito en el sistema? Constituyó que el fin de la Guerra Fría, pero también el nacimiento de un nuevo orden mundial. Habíamos hablado de lo bipolar a unipolar y se pasa, y asimismo, pues el símbolo de se puede decir como una constelación de eventos que habrían de transformar el mundo poco a poco, en que los gobiernos asociados a la Unión de la República Soviética Socialista, la más denominada como URSS, pues se derrumbaban poco a poco. Hay unas consecuencias dentro de las relaciones internacionales, dentro de ese hito, como en dicha relación internacional como disciplina. Una de las consecuencias pues, que tiene más importantes dentro de las relaciones internacionales y que afloró ese tipo o ese hito fue el optimismo de los países del Occidente. Con el triunfo del capitalismo sobre el socialismo, pues se lleva a la liberación de Mandela y el fin de la apartheid, un punto positivo en Sudáfrica. Parecían pues, grandes señales en que las barreras, esas barreras que pues, impedían la expresión de libertad, pues caerían poco a poco irremediablemente. Sobre un perfil teórico que propone el sistema analizado se tiene a Henry Kissinger, a Samuel Huntington y a Joseph Nye, que dentro de los postulados que dan a conocer sobre la proposición del sistema contemporáneo, pues da de que el Estado Nacional ha dejado de ser el único, pues se puede decir que actor con posibilidades reales de negociar reglas de juego y ejercer ese poder en la configuración del orden político mundial. Asimismo, pues se lleva a lo que inicialmente se había hablado como una proposición inicial de un nuevo sistema después del sistema internacional contemporáneo. En este caso, pues el 11 de septiembre realmente es un nuevo sistema internacional. Aquí, según lo expuesto, en este caso, pues Velázquez informa que el 11 de septiembre del 2001 las Torres Gemelas en Nueva York y el edificio del Pentágono cerca de Washington pues fueron atacados por grupos terroristas extremistas. Inmediato se tuvo pues un impacto internacional bastante elevado. Inicialmente, el 11 de septiembre hizo pensar a muchos,
que las bases de ese sistema internacional contemporáneo erosionarían y que el mundo pues estaba a una nueva puerta de un sistema internacional. Pero desde una perspectiva más amplia, según pues, en algunos aspectos inicialmente, el nuevo eje de ese sistema, entre comillas, internacional naciente, pues sería entonces esa guerra internacional contra el terrorismo y al mismo tiempo pues se generarían nuevas reglas en este sistema y estarían en la función de la doctrina preventiva de Estados Unidos, pero el análisis que se ha dado más profundo desde el inicio y que se ha marcado entre el sistema internacional es que el 11 de septiembre en el mundo pues, experimentó realmente un cambio sustantivo de distribución de poder. No lo experimentó realmente. Entonces, no experimentó ese cambio sustantivo de distribución de poder. Por consiguiente, pues sigue siendo unipolar militarmente y multipolar económicamente. Hay una interdependencia, esa interdependencia tampoco se alteró como consecuencia directa de esos ataques. Tampoco apareció un nuevo eje, como se había indicado inicialmente, como eje dominante dentro del sistema internacional, porque sigue siendo la globalización y se mantiene todavía en supremacía. Entonces, se puede indicar que en modo de una conclusión, sobre esa conclusión, pues ya llega a que estos tipos de sistemas han marcado un auge a nivel preponderante de gran importancia a través de la historia en hitos y hechos, siendo esto pues notorio sobre el desarrollo global de las naciones. Eso más se puede indicar también que no existe un nuevo sistema internacional luego del 11 de septiembre porque no cumplen las condiciones básicas. Uno, el cambio profundo de distribución de poder y dos, pues la aparición de un nuevo eje rector en el sistema internacional. Entonces, al finalizar, pues damos los respectivos agradecimientos. Se debe tener en cuenta que dicho desarrollo se hizo en el término más corto, ya que pues, es un tema muy amplio a desarrollar.